Que el Señor les bendiga en esta tarde, en este día, queridos hermanos. Damos gracias a Dios una vez más porque Él es quien nos permite estar en este lugar para hablar de su bendita palabra. Queridos hermanos, ahora voy a estar predicando un tema que quizás es bastante agradable. Vamos a estar hablando de la gracia de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios quiere hacer muchas cosas en nuestras vidas, queridos hermanos, queridos amigos, pero es necesario que nosotros le creamos a Dios todas las maravillas, toda la gracia que Dios tiene para esta humanidad. Así es que, mis queridos hermanos, quiero mandar un fuerte saludo para mis amigos, mis hermanos que a veces están mirando la programación. Quiero mandar un saludo hasta allá, hasta San Vicente, El Salvador, y a mi hermano allá en México, Evelio Cancino. Ojalá que esté viendo la programación, un gran siervo, un gran hermano. Muchos años compartimos con él la palabra del Señor. Así es que, mi hermano, me da gusto saber que ahora pastorea una iglesia allá en México. Así es que damos gracias al Señor. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a estar hablando acerca de la gracia de Dios. Mire que Dios tiene muchas cosas para esta humanidad. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Pero el ser humano, queridos hermanos, se ha ido por caminos equivocados. El ser humano no ha querido buscar de Dios. Pero aquellos que se han acercado al Señor, que han conocido la verdad, hoy se dan cuenta, queridos hermanos, que lo mejor han recibido del Señor cuando le han reconocido. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Vaya conmigo en el libro de los Salmos, capítulo 84 y su versículo 10. Vamos a estar observando lo que el salmista escribió en este momento, un hombre que estaba inspirado por Dios en aquel tiempo cuando él miraba lo que sucedía, él miraba lo que pasaba. Entonces este varón escribe esta porción y vamos a estarlo leyendo lo que dice 84, 10 y dice así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Lo que este varón escribe, querido hermano, cuando este salmista, este varón que está escribiendo esta porción, un hombre inspirado por Dios, conociendo la situación en cómo se encuentra el pueblo, cómo se encuentra la humanidad que está perdida, que está caminando por caminos que no lo llevan a nada, sino que solamente se sigue hundiendo más en el pecado. El salmista escribía estas palabras, esta porción, él decía que era mejor estar un día cerca de Jehová que estar 1000 fuera de ellos. Y sigue diciendo: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracias y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Querido hermano, mi querido amigo, cuando el hombre ha puesto la confianza en Dios, cuando el hombre totalmente deja el orgullo, cuando el hombre deja la vanidad y se aparta de todas esas cosas y reconoce a Jesús como su Salvador, entonces se abre un nuevo libro en su vida y comienza a entender que el amor de Dios es grande y que no hay otro como Él. Comienza a entender que la gracia de Dios es inmensa, más grande que el mar, más grande que cualquier cosa. Dios tiene mucho amor. Dios tiene mucho que dar, queridos hermanos, queridos amigos. Por eso el salmista escribía que era preferible estar un día en los atrios de la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Queridos hermanos, muchas veces nosotros, cuando no reconocemos el amor de Dios, cuando no hemos entendido la verdad y hemos desviado nuestros pensamientos a las malas costumbres de nuestros padres, tal vez nosotros no tenemos culpa. Quizás nuestros padres no tuvieron culpa, porque venimos generación en generación. Lo que nuestros padres, lo que los abuelos enseñaron a nuestros padres los enseñaron a nosotros. Pero la palabra del Señor dice: y saberás la verdad y la verdad te hará libre. Dios está esperando, querido hermano, querido amigo, que usted sea libre.
Nosotros no podemos estar atados, viviendo equivocados en las tinieblas de maldad. El salmista decía, queridos hermanos, decía este varón que era preferible que hacer un oficio en aquellos tiempos de los levitas, quizás el más bajo. Todos podemos conocer que el pueblo de Dios, cuando vivía en la tierra de Egipto, ellos trabajaban en la tierra. Ellos levantaban varias ciudades, levantaron varias ciudades alrededor allí. Ellos trabajaban duro, fuertemente. Fabricaban el ladrillo, fabricaban el barro y trabajaban con todo eso. Pero el salmista decía, yo prefiero uno de esos trabajos que ser príncipe y vivir en la morada de maldad. El salmista decía, yo prefiero hacer cualquier oficio que los levitas hacían en aquellos tiempos. Yo prefiero hacer cualquier oficio que cualquier hombre de aquellos tiempos de los israelitas trabajaban duro en la tierra. Y decía él que ser quizás un príncipe y vivir equivocado reinando en las tinieblas de maldad. Querido hermano, mi querido amigo, hoy en día yo puedo decirte, hoy en día estamos viviendo cuando la tecnología está en lo mejor, cuando todo se ha descubierto, cuando quizás ya no hay nada más que descubrir. Pero a pesar de eso, cada año siguen saliendo teléfonos inteligentes. A pesar de eso, siguen trabajando más en la tecnología. Pero hay una cosa, querido hermano, querido amigo. El Señor dice que cuando el hombre haya descubierto toda la tecnología, el hombre haya descubierto todo, y cuando cree el hombre que tiene todo en sus manos, dice el Señor, entonces vendré yo y le mostraré que yo soy Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Dios ha tenido paciencia, querido hermano, tanto con su pueblo como nosotros los gentiles. Sabemos perfectamente que en aquellos tiempos habían dos varones. Uno predicaba a los judíos y el otro a los gentiles. Dios levanta a Pablo para que predique a los gentiles, para que predique la palabra del Señor. Dios venía preparando el camino. La gracia de Dios, queridos hermanos, es grande. La gracia de Dios los alcanza. Por eso es necesario que nosotros creamos en la verdad, creamos en la palabra de Dios. Dios quiere, mi hermano, darte muchas cosas. Dios pondrá una paz en tu corazón. Pero es necesario que empieces a creer en Él. Es necesario que pongas la mirada en el dador de la vida. Estamos viviendo, mi querido amigo, tiempos difíciles. ¿A dónde irá el hombre que no reine la maldad? ¿Dónde irá el hombre que no hayan muertes por todo lado? Nadie podrá escapar. Yo pudiera contarte una historia. Hace muchos años una señora se mueve de aquí, de la ciudad de Los Ángeles, huyendo a los terremotos. Ella dijo, me voy porque aquí voy a morir. Querido hermano, querido amigo, 2 días después de haber llegado a su país natal, ocurrió un tremendo terremoto donde ella falleció. Querido amigo, el hombre no puede escapar de la presencia de Dios. El hombre no puede escapar de la ira de Dios. ¿Dónde irá el hombre que Dios no lo vea? El Señor dice, si a las estrellas te remontares y como águila allí pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. No podemos escapar. El hombre lo que tiene que hacer hoy en día, querido hermano, es reconocer a Jesús como su Salvador. Reconocerlo. Mientras tanto, el hombre está perdido. Mientras tanto, no hay un camino para nosotros, para la humanidad que se encuentra caminando en las tinieblas. El libro de Efesios capítulo 2 y su versículo 8, querido hermano, dice esta porción que, porque por gracia, dice el Señor, soy salvo. No por obras para que nadie se gloríe. Usted puede hacer grandes obras quizás, querido hermano, querido amigo. Usted quizás puede ir de rodillas de un lugar a otro creyendo que está haciendo buenas obras. Eso no le agrada a Dios. Lo que a Dios le agrada, querido hermano, querido amigo, es que usted tenga un buen corazón dispuesto para servirle a Él. Por las obras no seremos salvos. Jesús vino y murió una vez, dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario, una sola vez.
para que nosotros alcancemos misericordia. Ahora ya no estamos viviendo los tiempos antiguos, cuando cada quien tenía que tener un macho cabrillo, engordarlo y al fin de año llevarlo al sacerdote y decirle, aquí está, que derrame su sangre para que mis pecados sean limpios. No estamos viviendo ya en eso. Jesús vino y murió una sola vez. Y Él es el único que puede perdonar los pecados del ser humano. De allí nadie, no estemos equivocados, queridos amigos. Nadie puede hacer nada. Si usted no reconoce a Jesús como su Salvador, usted está perdido. Pero hoy en día lo que yo quiero decirle, la puerta está abierta para todo aquel que quiere entrar y quiere reconocer a Jesús como su Salvador. La puerta está abierta. Cuando la puerta se cierre, querido amigo, entonces se ha acabado todo. Hoy es el momento. La gracia de Dios está allí. La gracia de Dios abunda, querido hermano, querido amigo. Y usted puede alcanzar misericordia. En el libro de San Juan, capítulo 1, en su versículo 16 al 17, dice también que porque por su plenitud tomamos nosotros gracia sobre gracia. Por el amor de Él. El varón que predicaba antes de Jesucristo, Juan decía, el que viene es mayor que yo. El que viene, Él es primero que yo. Y por su plenitud, por su gracia, nosotros alcanzamos gracia sobre gracia. Aquel varón predicaba la palabra y anunciaba que el que venía atrás de él era grande y sería el primero. Dios, querido hermano, querido amigo, está aquí para darnos vida en abundancia. Si usted reconoce a Jesús como su Salvador, Dios hará grandes cosas en su vida. Pero usted tiene que empezar a creer. Ningún hombre, querido hermano, ninguna dama puede llegar al Padre si no reconoce a Jesús como su Salvador. Él murió por usted y por mí. Él derramó su sangre hermosa, preciosa, porque le amaba, porque quería que usted alcanzara bendición. Esta humanidad estaba perdida. Usted puede reconocer cuando en el diluvio se acabó todo. Todo iba a ese mismo lugar. Pero el Señor dijo, no, yo iré y daré mi sangre por ellos. ¿Cómo lo sabemos? El Señor Jesucristo en uno de los evangelios le dice, Señor, tuyos eran, pero me los diste. Guarda de ellos. Querido hermano, mi querido amigo, cuando el hombre reconoce a Jesús como su Salvador, tiene al Padre, tiene todo, tiene al Hijo. Usted tiene que empezar, usted para llegar a una casa, para entrar a una mansión, usted tiene que entrar por una puerta. El Señor dice, todo aquel que entra y salta a la puerta, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Jesucristo es la puerta. Todo aquel, querido hermano, que venga y entre por la puerta, ese será salvo. Y escuchará cuando Dios lo llame, porque conoceremos la voz del Señor Jesucristo. Estaremos con Él, moraremos con Él por muchos años. Habrá mucha bendición, mucha alegría. Los dolores que hay aquí en la tierra, querido hermano, todo eso se va a acabar. No habrá nada más que dañe tu mente, sino que solo va a habitar en ti un anhelo, una alegría de seguir adorando a Dios. Querido hermano, mi querido amigo, el Señor está esperando. Él está a la puerta. Él no ha cerrado la puerta porque está esperando que tú te arrepientas. Está esperando que hagas un cambio en tu vida. Puedo recordar la historia de un niño que decía a su abuela, abuela, yo sé que yo he fallado, pero no quería contártelo porque yo cometí muchos errores. Y la abuela sobando su cabeza decía, hijo, yo sé lo que pasó. ¿Por qué no habías venido antes? Yo no te voy a condenar, yo no te voy a castigar. Yo sé lo que hiciste. ¿Por qué tardaste tanto tiempo en venir? Así, querido hermano, así Dios está esperando. Así Dios está esperando que usted dé un paso hacia adelante. El Señor sabe lo que usted ha hecho. Dios sabe todo lo que usted ha hecho, lo que ha cometido en su vida. Pero Él está esperando a ver cuándo se va a levantar y decir, Señor, perdóname.
Reconozco que soy un hombre pecador. Reconozco que he fallado. Pero estoy aquí arrepentido. Entonces el Señor, de la misma manera, levántate. Yo tampoco te condenaré. Yo tampoco te he llamado para juicio, sino para darte vida eterna. Para eso vino Jesucristo, para darnos vida eterna. Jesús no vino a condenar el mundo. Jesús vino a salvar el mundo, a salvar lo que se había perdido. En el libro de San Lucas, capítulo 4, su versículo 22, querido hermano, dice que Jesús hablaba, cuando Jesús predicaba la palabra, lo hacía con una gracia que toda la humanidad podía escuchar. Todos los que estaban allí escuchaban la palabra de Dios. Él vino a dar la palabra. Él vino y lo hablaba con un amor. La humanidad podía reconocer que Él era un hombre diferente, que Él era el que había sido enviado por Dios. La gracia de Dios estaba en Él, porque era su Hijo y Él le amaba. Y Él vino aquí para darnos gracia a nosotros, a todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Dios está ahí, querido hermano, para hacer un milagro en tu vida. El salmista decía que era preferible, querido hermano, era preferible estar cerca de la puerta de la casa de Dios y no ser príncipe y vivir en las moradas de maldad, donde reina la maldad, donde no hay nada de Dios, donde el ser humano equivocadamente busca lo que le da alegría a su corazón. Esas son tinieblas, moradas de maldad, donde reina la soledad, donde el enemigo está para hacerte daño, para atacarte. Pero cuando tú reconoces esas cosas, que no es allí lo que te va a dar la vida eterna, entonces tú harás un cambio en tu vida y reconocerás a Jesucristo como tu Salvador. Y entonces, querido hermano, cambiará tu vida. Entonces serás diferente. Ya no serás el mismo. Si antes eras un hombre que hablaba groserías, Dios te quitará todo eso. Será diferente. Vas a vestir diferente porque serás un hijo de Dios. La gente cree, querido hermano, que todos somos hijos de Dios. Somos hechura, es cierto, pero no todos somos hijos. Solamente aquel que ha reconocido a Jesús como su Salvador dice que ha pasado de muerte a vida. Ahora es el llamado hijo. El Señor Jesucristo dice, cuando hablaba con sus discípulos, les enseñaba muchas cosas, pero Él decía, pero hoy no podés llevarlas, pero es necesario que lo sepas. El Señor les enseñaba a sus discípulos, queridos hermanos, los preparaba, porque se llegaba el momento en que cada uno tenía que caminar por su lado. Se llegaría el momento en que aquella alegría de andar con el Señor Jesucristo se acabaría. Estaban de luna de miel, pero vendría el momento que cada uno de ellos tendría que compartir la palabra por su propia cuenta y predicar el Evangelio, predicar de Jesucristo, porque nadie más que ellos conocían la verdad. El Señor, querido hermano, predicó la palabra, caminó con nuestros hermanos y enseñó a la humanidad que existe un Dios que tiene poder, que los ama, un Dios que quiere que cada uno de nosotros cambie su vida. Llegará el tiempo, querido hermano, cuando el ser humano tiene que entregar cuentas a Dios. ¿Y qué pasará si no hemos hecho nada en nuestra vida? ¿Qué pasará, querido hermano, si nosotros no reconocemos a Jesús como nuestro Salvador? En el libro de Apocalipsis dice que estaremos frente al Señor en aquel día, donde estaremos de pie para recibir nuestro castigo o nuestro galardón. Aquellos que reconocieron a Jesús como su Salvador, querido hermano, dice que pasarán a la vida eterna, a gozarse con el Señor, con los santos ángeles de Dios. Qué hermoso. Pero aquellos que no reconocieron a Jesús como su Salvador, querido hermano, dice que el Señor les dirá, apartados de mí, que no los conozco. Allí es cuando el hombre, querido hermano, se va a lamentar. Allí es cuando el hombre va a pensar que cometió grandes errores, pero tarde para remediarlos. Hoy es el momento. Hoy es el momento que tú puedas reconocer a Jesús como tu Salvador. Hoy es el momento, querido hermano. En el libro de San Lucas, capítulo 1, su versículo 14, dice que aquel verbo fue hecho. Aquel verbo
fue hecho carne. Dios venía removiendo todas las cosas. Dios venía poniendo las cosas en su lugar. Dios quería que todo eso pasara para que cuando se llegara el día y el momento, nosotros pudiéramos entender qué es lo que Dios quería hacer con cada uno de nosotros. Es necesario, queridos hermanos, es necesario que nosotros le creamos a Dios. Es necesario que el ser humano haga un cambio en su vida. El momento ha llegado. Yo puedo decirte con sinceridad y seguridad, querido hermano, que desde el momento, desde el primer día que recibí a Jesús como mi Salvador, nunca más he vuelto atrás. Las cosas del mundo no me interesan, porque lo que Dios da es verdadero y dura para siempre. El amor de Dios está allí. Yo quisiera hacerte la invitación, querido amigo. Si tú quieres reconocer a Jesús como tu Salvador, puedes hacerlo hoy. Levanta tu mano donde quiera que estés y repite esta oración. Padre, reconozco que soy hombre pecador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre para tener derecho a la salvación. Escribe mi nombre, Señor, para cuando tú vengas y me llames, yo escuchar tu voz y reconocerte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Querido hermano, querido amigo, si tú has repetido esta oración, yo no dudo, lo creo, que Dios te ha perdonado y ha escrito tu nombre en el libro de la vida, donde solamente el que está escrito podrá disfrutar de las cosas celestiales. Solamente aquel que reconoció a Jesús como su Salvador, querido hermano, querido amigo, va a disfrutar de todas esas cosas hermosas que Dios tiene. Grandes cosas, querido hermano, querido amigo. ¿Cómo pudiera yo decirte lo que Pablo decía? Lo que Pedro decía. Necesito estar aquí, decía, porque el Señor lo manda. Pero por mi parte prefiero estar allá. Porque Él sabía la verdad. Él reconocía la verdad. Yo, querido hermano, te pido, acepta a Jesús como tu Salvador y tu vida cambiará. No serás el mismo. Cambiará tu vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga y los vemos en la próxima predicación.